Dios los bendiga. Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Hoy es un día especial, un día donde el Señor nos va a seguir hablando, donde el Señor nos va a seguir llenando de su palabra. Quiero saludar a toda mi amada Iglesia Vida en Jesús. Quiero saludar a mis hijos, a los hermanos que nos hacen compañía en cada culto, que quieren compartir y asimilar las bendiciones del Señor. Hoy es un día para mí, siempre los domingos que puedo ser vocera del Señor y traer una palabra, para mí es tan edificante y feliz de que por menos de estos medios podemos llegar a cada hogar, a cada corazón, que la palabra siga fluyendo, que la palabra siga corriendo. Ese es nuestro anhelo, sabiendo en los tiempos que estamos viviendo, más que nunca tenemos que acercarnos al Señor. Yo le agradezco al Señor con todo mi corazón por la iglesia amada que Dios nos ha dado, que todavía podemos seguir sosteniendo a la iglesia hasta que las puertas de la Iglesia Vida en Jesús se puedan abrir. Mientras tanto, sé que estamos unidos con el mismo gozo, con el mismo espíritu, y eso nos anima a seguir, hermanos, porque en la unidad está la victoria, en el amor está la victoria. Cuando uno tiene un corazón dispuesto a seguir trabajando para Dios, a pesar de las dificultades que puedan existir, porque bueno, hoy cuando me levanté no tenía internet, así que imagínense cómo se pone mi corazón, orando y clamándole al Señor. Bueno, y como a la hora y pico vino, pero es todo un tema trabajar así. Pero Dios es muy bueno y nos va a seguir hablando. Y en esta mañana el Señor me estuvo hablando de un salmo muy conocido. Es el Salmo 32. Es el salmo donde David le da gracias a Dios por el perdón de Dios, los beneficios del perdón, el gozo que traía el perdón, la alegría de haber sido perdonado. Y el salmo empieza expresándole todo lo que él vivió, todo lo que él sentía, hasta que el Señor derrama su perdón sobre él. Pero me llama la atención, hermanos, porque el Señor nos enseña todas las cosas. Y hoy tengo micrófono, así que a lo mejor me van a escuchar un poquito mejor. A veces me levanto, me olvido que lo tengo y me voy con todo. Espero no hacer lío. Y espero que el pastor Juan tampoco haga lío. Bueno, él lo necesitaba más que yo. El jueves se vio que tiene una hermosa voz para predicar. Y este Salmo 32 dice: bienaventuranzas del perdonado. Y al lado tiene una escritura que dice Salmo de David, Masquil. Y me puse a buscar qué significaba, porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué y un para qué. Esta palabra Masquil tiene el objetivo de prestar atención, de que seamos sabios y que seamos prudentes cuando leemos las Escrituras. Cuando abrimos la palabra de Dios, estamos abriendo la boca de Dios y el Señor nos quiere hablar. Y esta palabra en hebreo significa enseñanza, significa instrucción. Entonces me puse a meditar en esta palabra, lo poderosa que es y lo que habla Dios. Del 1 al verso 7, ahí David está dándole la gloria al Señor
porque se siente perdonado, siente que Dios lo ha mirado, siente que Dios le ha dado una oportunidad. Pero me llamó la atención cuando llega al verso 8. Y el verso 8, entre el 7 y el 8 hay otra palabra que dice Selah. Selah. Y no está ahí de casualidad. Está escrita por algo especial. Esta palabra Selah significa detente, escucha, reflexiona. Es decir, en los 7 primeros versos, David era el que estaba orando, derramándose delante del Señor y exponiendo toda su alegría de cómo el Señor, a pesar de sus errores, le había dado una oportunidad. Pero cuando llega esta parte, hermanos, es tan linda la palabra. Y uno siempre está descubriendo cosas nuevas. Esta palabra Selah habla, escucha lo que te voy a decir. Y la tomamos para nosotros hoy, hermanos. Escuchemos lo que Dios nos quiere hablar. Y dice, acá es Dios, hermanos, Dios que está hablando, Dios que está irrumpiendo la oración de David. Él estaba con todo el fuego orando y el Señor le dice, pará, te quiero hablar yo ahora, no hables más. Él irrumpe la oración de David y le dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré y con mis ojos los pondré sobre ti. Y acá el Señor le está diciendo, yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo quiero guiarte, yo quiero enseñarte a que puedas seguir caminando para que no te vuelvas a equivocar. Y yo digo, qué tremendo, el mismo Dios asume este compromiso de fijar sus ojos en su vida y en la nuestra. Y le dice, yo te enseñaré, solo cometiste errores. Por hacerlo a tu manera, por no haber oído mi consejo, te equivocaste y caíste en pecados muy, pero muy grosos, hermanos. Él no solamente que adulteró, sino que también mató. Sin embargo, el Señor, que es grande en misericordia, siempre nos da una oportunidad. Y lo vemos acá en este salmo. El Señor dice que Él ha puesto sus ojos sobre nuestras vidas. Y el deseo, el anhelo de nuestro Dios es que podamos entender su guianza, lo que Él nos quiere enseñar. Es decir, el Señor toma una decisión. Él decidió ayudarnos. Él decidió guiarnos. Él decide llevarnos de la mano para caminar por una senda que Él sabe que ahí no vamos a tropezar. Entonces, el Señor está dispuesto, pero la realidad dice que hay personas que pueden aceptar el consejo de Dios y hay otras que la pueden rechazar. Y entonces, evidentemente, como existe la posibilidad de que haya personas que rechacen el consejo de Dios, que rechacen la voluntad de Dios, Él da una advertencia. Miren, hermanos, cuando el Señor me empezó a hablar con esta palabra, uno la lee tantas veces, pero siempre el Señor nos abre la mente con algo. Y dice el verso 9, acuérdese que Él está dispuesto a enseñarnos y a guiarnos para no errar y no caer. Pero Él nos hace una advertencia porque sabe que hay corazones que no quieren oír a Dios. Y le dice,
el verso 9, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Algunas personas, el Señor las compara con estos animales que no tienen entendimientos, que tienen que ser sujetos con bríos, con bridas y frenos. Le tienen que poner un frenillo, porque este tipo de animal indómito no se acerca fácilmente a su amo, si primero no se lo doma. Entonces el Señor le dice, no seas ni como el caballo ni como el mulo, porque te vas a volver a equivocar. Y muchas veces Dios usa la disciplina como un cabestro o como un frenillo para que no nos desbosquemos, para que no andemos volando solos, hermanos. No seas como el caballo, que no tiene entendimiento. Evidentemente, esta palabra nos da a entender que de la única manera que a veces nos acercamos a Dios es a través de la disciplina. Estos animales necesitan ser sujetados para que obedezcan, pero el Señor no quiere que obedezcamos por fuerza o a la fuerza. Él quiere que uno pueda obedecer a Dios por amor, para evitarnos la disciplina, hermanos. Entonces, Dios desea guiarnos con amor, desea guiarnos con sabiduría, en lugar de disciplinarnos. Y muchas veces las personas son víctimas de sus propios errores. Las personas están sufriendo a lo mejor momentos de angustia, de tribulación, de enfermedad, porque no han oído la voz de Dios, no se han desentendido del Señor. Pero mire lo que dice acá, el verso 10. Muchos son los dolores del impío. Y esto está hablando, hermano, muchos dolores hay para el impío. Y el impío es aquel que conoció a Dios, que conoció la palabra y se aparta del Señor. Y la palabra dice que para esas personas que han tenido la actitud de estos animales, sufren. Son las personas que no pueden andar bien porque los ojos del Señor no están sobre su vida. Ahora, yo me puse a pensar, yo creo que el Señor quiere que en estos momentos marquemos la diferencia. El pueblo de Dios que camina con Dios, que atiende a la voz de Dios, tiene que marcar la diferencia en este mundo, hermano. Tenemos que mostrar que nosotros estamos bajo la mirada de Dios porque hacemos su voluntad, porque somos guiados por su palabra, porque atesoramos la disciplina, porque muchas veces el Señor dice que al que ama disciplina, y si estamos pasando por una prueba es porque Dios no quiere que nos desviemos como el impío, llegar a ese estado. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos bajo la mirada de Dios? ¿Estamos siendo guiados por Dios o nos guía nuestra naturaleza humana? Porque a veces somos muy autosuficientes, a veces nos sentimos muy poderosos, pero la realidad dice que nosotros tenemos que estar bajo la guía de Dios. La mirada de Dios tiene que estar continuamente sobre nosotros. Eso es un privilegio, hermano, saber que los ojos de Dios están atentos a todas las necesidades que nosotros tenemos, a las necesidades sean físicas, espirituales, familiares. Podemos venir a Él
Y el Señor nos va a levantar siempre y cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y cuando entendemos la voluntad de Dios, eso hace que nosotros marquemos la diferencia, por donde estemos, hermanos. Y pensaba que estamos en la recta final y es un tiempo que el Señor nos quiere advertir y nos quiere aconsejar a no ser obstinados, a no ser necios. A veces la esencia humana que se irrita fácilmente o se enoja fácilmente, se desentiende de Dios. Pero dice el verso 10, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea, hermanos. Si a lo mejor le hemos fallado a Dios, nos hemos apartado del Señor y la intención es volver a Dios, porque nos hemos dado cuenta que separado del Señor, dice su palabra, nada vamos a poder hacer. Nos damos cuenta que todo nos sale mal. Nos damos cuenta que separados de Dios no tenemos gozo, no tenemos alegría. En medio de la prueba también podemos estar con gozo, porque sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, sabiendo que podemos tener adversidades, el Señor quiere que nosotros podamos elegir entre seguir caminando como estos animales indómitos, que no nos dejamos disciplinar, que no queremos aceptar la voluntad de Dios, o volver a Él, humillados. Y sabe, me ponía a pensar, nosotros no podemos obedecer por fuerza. No es cuestión de que el pastor, la pastora, el líder, el hermano, lo esté empujando a que se acerque a Dios. Eso es traerlos a la fuerza, traerlos obligado. Pero el Señor quiere que escuche su voz y puedan venir a Él, pero por amor, hermanos, por amor. Y yo te puedo asegurar que no vale la pena pasar momentos de golpes, de penas, de tribulación, porque somos obstinados. No vale la pena. Si conocemos a un Dios tan grande, que todos los días nos da una oportunidad al cambio, que todos los días nos va a abrir una puerta para salir adelante. La realidad es que tenemos que meditar en esta palabra. Él hoy está haciendo una advertencia. Las personas que no tienen entendimiento son las personas que le cierran el corazón a Dios. Porque hasta un niño puede entender la palabra del Señor. Y Él dice, pero a los que confían en el Señor, la misericordia los rodea. Y esta palabra, hermanos, tan tremenda, la misericordia, esa confianza, ese amor, que el Señor se compadece de aquellos que están sufriendo. El Señor se compadece. El Señor quiere que no seamos víctimas de nuestros propios males. La realidad es que muchas veces caemos en el error de, en vez de escuchar a Dios, escuchar otras voces. Y el tema dice que, pero a los que confían, aquellos que a pesar de la prueba, hermanos, a pesar de los momentos que estamos viviendo, que todo es funesto, que todo es oscuro, el Señor viene con una palabra de advertencia. Que uno se mantenga en humildad, que uno tenga un corazón sencillo y humilde para oír los consejos del Señor, que a pesar de, esperemos en Dios. Nosotros tenemos promesas de vida, hermano. Esas promesas que nos alientan y nos animan cada día a tomarnos del Señor. Pero en el verso 11 nos hace una invitación el Señor. Él quiere que nos gocemos, que en medio de cualquier situación nos podamos alegrar. Y el Señor quiere que recordemos que si somos guiados por Dios, no vamos a tener temor, no vamos a tener
No vamos a sufrir ni la crisis, ni la peste, ni la hambruna, porque nuestra confianza está en Dios. Pero me llamó la atención qué importante es estar bajo la mirada de Dios, hermanos. El Señor nos mira en todo momento y en todo lugar. Primera de Pedro 3, dice la palabra de Dios, si queremos amar la vida de verdad y ver días buenos a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos que refrenar nuestra lengua del mal, refrenar nuestros labios que hablen con engaño. Tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien. Y dice el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, hermanos. Si queremos tener una vida feliz, amar la vida, pero la vida que Él nos da, tenemos que aprender a cerrar nuestra boca en los momentos de prueba. Tratar de no quejarnos, de no echar culpas, no de blasfemar, no hablar las cosas indebidas, porque los ojos del Señor, dice el verso 12, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, hermanos. Mire qué palabra maravillosa. Saber que si el Señor nos mira, también va a oír nuestras oraciones. Y dice, y sus oídos atentos, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Quiere decir que el Señor al impío lo mira de lejos, pero al justo, hermano, aquel que busca hacer la voluntad de Dios, que busca agradar el corazón de Dios, aquel que realmente ama a Dios, el Señor dice que el rostro, sus oídos, sus ojos van a estar a favor del pueblo que le busca, el pueblo que le ama. Y esta invitación que hace el Señor de alegraos en el verso 11 y regocijarnos, dar voz de júbilo, todos los rectos de corazón, hermano. El recto de corazón se goza en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Canta alabanza, hermanos. Yo cuando preparaba ayer este mensaje decía, ¿cómo estamos viviendo en medio de una sociedad que todo es despotricar, criticar, hablar mal de uno, hablar mal de otro? Nosotros, pueblo de Dios, hermanos, que a lo mejor tenemos un montón de adversidades, un montón de lucha, pero el Señor se ha comprometido con nosotros. Él se ha comprometido a enseñarnos, a ser nuestro maestro, a guiarnos, a llevarnos por un buen camino. Pero dice el capítulo 33 del Salmo 33, verso 18, he aquí los ojos del Señor están sobre aquellos que le temen, en aquellos que esperan su misericordia, para librar su alma de la muerte, hermanos, y conservarlos con vida en tiempo de hambre, en tiempos difíciles. Mire, explotaba mi corazón cuando yo me pongo a preparar un mensaje, porque Dios nos colma de promesas, nos colma de palabras que nos dan la garantía que a pesar de cualquier situación, si te dejas mirar por Dios, el secreto es que le permitas a Dios que te mire, porque cuando uno es rebelde, cuando uno es necio, cuando uno es obcecado, cuando uno se irrita fácilmente y le echa la culpa a Dios de tantas cosas, lo que está logrando el hombre es que sus ojos se desvíen. Y es muy peligroso en estos tiempos que el Señor desvíe su mirada de este pueblo. El Señor quiere sembrarte en esta mañana que a pesar de la prueba puedas cantarle al Señor, que te mantengas con gozo, que te mantengas confiando y dile al Señor, porque todos, hermanos, de una u otra manera le hemos fallado a Dios y Él ha derramado misericordia y perdón sobre nuestras vidas. El perdón de Dios, ese tributo que nos hace levantar
que nos da la fuerza para seguir adelante y donde nosotros reconocemos que si estamos pasando alguna prueba o alguna lucha tenemos que meditar en qué área le hemos fallado a Dios. A lo mejor perdimos las fuerzas de leer la palabra, a lo mejor no tenemos ánimo de orar, a lo mejor tampoco tenemos ánimo de unirnos a oír sus mensajes o unirnos a un discipulado o a las enseñanzas del Señor. Pero en esta mañana el Señor te dice, no seas como estos animales que no tienen entendimiento, que para acercarse al amo tienen que ser sujetados y traídos a la fuerza. Yo creo que Dios ha extendido cuerdas de misericordia y gracias a esas cuerdas podemos seguir en estos tiempos declarando cuánto Él nos ama. Espero con todo mi corazón que esta palabra, donde el Señor nos advierte, nos enseña, Él quiere que nosotros marquemos la diferencia, que en medio de una multitud podamos brillar con la luz del Señor en nuestras vidas, que todos puedan ver en nosotros esa gracia, ese gozo, esa alegría que dice que somos del pueblo de Dios, hermano. No somos uno más del montón. No somos de aquellos que van y vienen negando que somos sus hijos. Somos de aquellos que con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, le estamos diciendo a un mundo que necesita imperiosamente de Dios, pertenecemos a su pueblo. Y la palabra dice que aquel que honra al Padre le va a ir bien. Es el primer mandamiento con promesa. Hay que honrar al Padre y a la Madre. Dice que le va a ir bien y tendrá días de gozo y de providencia, hermano. La clave está en honrar a Dios, en ser enseñados por Dios, en ser guiados por Dios. Abre tus oídos, escucha lo que el Señor quiere hablarte en este día. Yo le doy la gloria, la honra al Señor, hermanos, que me ha permitido compartir lo que Él sembró en mi corazón, donde se gozaba mi vida de saber que sus ojos están sobre mí, atentos. Y si me estoy por desviar, seguramente que Él me va a poner un obstáculo para que me dé cuenta, un freno, me va a ir a retener para que no caiga en el error. Dios no quiere que caigas en el error, hermano. Dios no quiere que te equivoques. Dios no quiere que sufras las consecuencias de tus errores. El Señor quiere que tengas entendimiento. Acuérdate de esta palabra, Selah, reflexiona cuando el Señor va a hablar, como le hizo a David. Detente, David, porque quiero hablar. A veces hablamos tanto, le cuestionamos tanto a Dios, de una y mil maneras. Sin embargo, necesitamos abrir nuestros oídos al consejo de Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que disfruten este hermoso domingo con la bendición de Dios. Que puedan experimentar lo que Dios quiere para tu vida en estos tiempos tan difíciles. Y que el Señor siga derramando abundantes bendiciones. El Señor nos colma de bendiciones cada día. Yo bendigo al pueblo de Dios, bendigo a mis hijos, bendigo a los hermanos pastores, consiervos, que siempre nos están haciendo compañía. Lo dejo con el pastor Juan. Le voy a dejar el micrófono para que pueda hablar con voz tronante. Dios me los bendiga, amados.